Hola, ¿cómo están? En estos dos videos vamos a hablar un poco sobre los motivos que o que nos pueden llevar a estudiar la conducta, por qué puede ser importante y al final, sobre todo, por qué es una materia que llevamos en el IEMS. Espero que les guste y que ustedes hagan sus propias reflexiones sobre por qué puede ser importante para ustedes eh, conocer y aprender sobre la conducta animal. Bueno, desde que el hombre es hombre, desde los inicios de la humanidad, los hombres han estudiado la conducta de los animales, tanto para cazarlos y obtener sus alimentos, como para defenderse de los depredadores, es decir, siempre hemos encontrado ventajas. Actualmente ya no somos cazadores y colectores, pero sí criamos especies de las cuales obtenemos beneficios, como pueden ser alimento, pieles, lana, etcétera. Y lo menos que podemos hacer por estas especies es conocer sus requerimientos biológicos y de conducta para poderles dar al menos un desarrollo digno, con el consecuente beneficio, no solamente para los animales, sino para los productos que vamos a obtener de ellos y pues para nosotros, ¿no? Más bien. Bien, otra Otro aspecto en el que puede ser importante para nosotros este cuidado de los animales es el cuidado de especies en compañía, con nuestras mascotas. Este meme que estuvo circulando en el que este perrito invita a un gallo es solamente un ejemplo de conductas raras o chistosas que podemos encontrar a veces en los animales. Y a veces nos preocupamos mucho por algunas conductas de nuestras mascotas. Hay quienes se asustan por conductas de que piensan que están deprimidas sus mascotas porque duermen mucho y sin saber que en realidad los perros y los gatos, por ejemplo, duermen normalmente entre 12 y 16 horas. Otros agreden a nuestras visitas o se asustan tanto que se hacen del baño. Y para eso es importante pues hablar con psicólogos de mascotas, que son los veterinarios especializados en etología. Otro error que cometemos comúnmente es que nos encariñamos y nos emocionamos con los cachorritos porque son muy bonitos, porque son lindos y porque son tiernos, pero no pensamos en cuáles son sus requerimientos y sus necesidades, incluyendo las de conducta. Muchos de esos perros son perros que fueron criados de razas que son muy energéticas, que son perros de trabajo o de gran tamaño, y al no darles las condiciones adecuadas, mantenerlos, por ejemplo, en departamentos y no sacarlos a pasear o en azoteas. Yo pienso que ni siquiera deberían de tener mascotas. En esos casos, cuando no les dan las condiciones adecuadas, pues van a tener conductas que van a entrar en conflicto con nuestra familia. Parte de la tenencia responsable de tener mascotas es esterilizarlas. Y es muy común que los responsables de mascotas piensen que sus animalitos van a sufrir si no tienen descendencia. Y quiero decirles que esto es un error. El instinto de la reproducción es un instinto, pero es algo que se desarrolla en términos químicos, biológicos, que no tienen que ver con esta carga social que sí tenemos los humanos, en las que nos hacen pensar que si no tenemos descendencia, entonces nos servimos como hombres, nos servimos como mujeres, fallamos ante la sociedad, y bueno, es un error por donde lo quieras ver. Los animalitos no sufren, no se preocupen, lo más sano y lo mejor es esterilizarlos. Si pese a eso no lo hacemos y quedan preñadas, por ejemplo las gatas, y no les proveemos las condiciones adecuadas para que continúen su conducta de apareamiento o más bien de gestación, pues nos vamos a poder encontrar sorpresas como la de esta gatita que se fue a tener sus crías en el closet. Y si aún así no les proveemos las condiciones adecuadas, vamos a ver conductas como estas, en las que las gatas mueven a sus gatitos hacia una zona que consideran más segura. Es muy probable que las lleven incluso a tu cuarto, que es donde pueden pensar que sean más seguros. Y algo que se piensa que es muy lindo o muy común, pero que también se ha considerado como parte del maltrato animal, es la humanización de las mascotas. Una cosa es que tu mascota lo consideres parte de la familia, y eso está bien, pero debemos de considerar unas familias pluriespecie, ¿no? Y respetando las formas de cada especie, las conductas de cada especie,
porque si no podemos causar más mal que bien. Por ejemplo, estos perritos que les ponen sus vestiditos y los sacas a pasear en carriola, o les damos el alimento que comemos como un cachito de pizza porque vamos a ver juntos el partido, o te convido dulces o chocolates, pues no solamente les pueden causar daños físicos al provocarles obesidad y trastornos alimenticios, sino también psicológicos, porque son animalitos que no se van a comprender como perros y que van a tener problemas de socialización incluso con otros perros o con otras personas. Van a sufrir de estrés y o pueden sufrir de agresividad. Incluso mascotas que podemos pensar que es muy simple tener, como los peces, es importante conocer el temperamento de cada especie, porque algunas de ellas no son compatibles y es mejor no tenerlas juntas. Bueno, por otro lado, tenemos los animales que están en cautiverio y es importante saber eh, qué requerimientos tienen. Yo prefiero normalmente que los animales, y sobre todo los de vida silvestre, estén en su hábitat natural, pero es un hecho que hay quienes los tienen en cautiverio y a veces piensan que son refugios, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, en este refugio que están denunciando en este video, pues no están en las condiciones adecuadas animales de gran tamaño como tigres, osos y lobos, y vean cómo muestran todos estos signos de un evidente estrés, porque se mueven de un lado a otro, con desesperación, con continuidad, y eso además les provoca obesidad porque no tienen el ejercicio que harían normalmente en vida libre y con las consecuentes problemas físicos o a su salud. Piensen ahora que hemos estado en pandemia, cómo se han sentido ustedes encerrados, y hay muchos memes que han salido al respecto de ándale, para acá lo que se sienten. Piensen en estos animales que son de gran tamaño y que están acostumbrados a recorrer kilómetros o que sus áreas de distribución son de muchos kilómetros y los tenemos en lugares tan estrechos y tan poco agradables. En comparación, si los vamos a tener en cautiverio, deberíamos de pensar en crear un enriquecimiento ambiental, como lo podemos ver en este otro video de este zoológico en España, me parece. Aquí estamos viendo no solamente que el ambiente donde están los animales es mucho más amigable, ¿no? Con pastos, con espacios abiertos, sino que les presentan situaciones que les van a servir para desarrollar sus habilidades mentales y físicas al no darles la comida tan simple. Como verán aquí, este oso hormiguero le hicieron un termitero artificial, que es donde le ponen la comida, pues para que busque su comida lo más parecido a como lo haría en vida silvestre. Esto es una maqueta y adentro le ponen el alimento. Durante las noches los duermen en estas camitas con este heno y eso tiene un segundo fin, como van a ver más adelante. Estas camitas o este heno va a guardar el olor del oso hormiguero y algunos pelos de él, como podemos ver aquí. Y eso va a ser usado también para distraer o para entretener a los jaguares. Los jaguares normalmente se alimentan, entre otras presas, de estos osos hormigueros. Entonces, con este heno donde durmió el oso hormiguero, lo guardan y sirve para crear maquetas o maniquís con los que los jaguares van a buscar también su comida. Bueno, aquí estamos viendo la distribución que coinciden, ¿no? De los jaguares y de los osos hormigueros. También los tenemos, los osos hormigueros no, pero los jaguares sí en México. Y estos dos pues conviven en América del Sur. Perdón que este video es un poco más lento, pero aquí estaban explicando en el video de viva voz y no me salió el audio. Este es el segundo que grabo, así es que lo tuve que explicar yo. Pero bueno, aquí estamos viendo que entonces a esta maqueta de oso hormiguero, o que parece un oso hormiguero, la rellenan de carne y también de ese heno que guarda pelo y los olores del oso hormiguero. Vean cómo el ambiente también va a estimular a los jaguares a desarrollarse de una forma más parecida a como lo harían en su hábitat natural. Y bueno, esto evidentemente no iban a poner en riesgo o iban a sacrificar unos hormigueros que también están en peligro,
pero pueden hacer unas maquetas y pueden hacerle la vida más feliz a los jaguares, que van a tener sus conductas normales. Aquí estamos viendo, esta es una hembra que dicen los cuidadores que es evidentemente la dominante y que es la que come primero, y que el macho pues come después, ¿no? Además una especie muy guapa con características melánicas, las famosas panteras, la hembra almenas y este es el macho. Y vean cómo el ambiente donde están es muy contrastante con el video anterior que vimos de una vil jaula, es muy similar, les falta espacio, sí, pero sí representa retos, insisto, físicos y mentales con los que los animales se pueden desarrollar. Bueno, otro ejemplo de cómo nos sirve la conducta es el acondicionamiento operante. Esto es en el zoológico de Chapultepec, aquí en México, y esta es una de las 2 pandas hembras que se tienen. Y el condicionamiento operante es el conocimiento de la conducta de los animales para su entrenamiento, de forma tal que les permitan revisarlos, hacerles revisiones médicas constantes y monitorear su salud. Así vean cómo a los animales se les entrena, por así decirlo, no por así decirlo, así se les entrena, para que se les pueda tomar muestras de sangre, como vamos a ver a continuación. Fíjense, en esta toma de sangre, si no se hiciera así, podría ser un riesgo tanto para el animal, si se rompe la aguja o algo pasa, si se mueve, como para el cuidador. Vean las garras del oso panda que, pese a que es un animal que pareciera muy tierno, pues también puede acabar lastimando al cuidador. Todos los animales de vida silvestre pueden ser un riesgo, y al tener estos entrenamientos de acondicionamiento operante, pues nos permite, como decíamos, tomar muestras biológicas de los animales y mantener monitoreada su salud. Aquí está hablando con nosotros el encargado, el veterinario encargado del zoológico, y cuenta como parte de su rutina es estar haciendo estos reconocimientos diarios de los animales. Y aquí estamos viendo al cuidador que se encarga de entrenarlo para que esté en las condiciones de forma tal que el veterinario pueda hacer un examen del animal, ¿no? Vean aquí cómo lo pone en una posición que sea muy cómoda para poder hacer la revisión. Además, se le pueden administrar sus vitaminas, medicamentos si lo necesitara, etcétera, etcétera. Bueno, los zoológicos también tienen programas de conservación, y esta es una parte muy interesante de los zoológicos. Por ejemplo, los pandas, sabemos que son especies que están en peligro de extinción, son hasta íconos de organizaciones en pro de la conservación de los animales, y están en peligro por muchas razones. Una de ellas es la destrucción de su hábitat, pero no solamente eso, también tienen una reproducción muy complicada. Sabemos que las hembras son solamente receptivas sexualmente una vez al año en primavera, y solamente por un periodo de 24 a 72 horas, o sea, de 1 a 3 días, muy poquito tiempo. Si se encuentran con los machos, es otro problema, porque las hembras resultan ser muy exigentes y casi a todos los machos que lo intentan los mandan a la friendzone. Pero en cautiverio, como si esto fuera poco, el líbido, es decir, el deseo sexual, disminuye, y se calcula que solamente un 5% de los machos puede aparearse naturalmente. Y como si esto no fuera suficiente, resulta que cuando un macho finalmente tiene acceso y lo logra, es conductualmente incompetente. ¿Qué quiere decir? Pues que a la hora de la hora el macho no sabe cómo hacerle. Y por eso tienen que hacer entrenamientos y enseñarles los veterinarios cómo tienen que comportarse. Es todo un reto la reproducción en pandas, y pues para los chinos ha sido todo un negocio. Y bueno, un ejemplo de reproducción exitosa en cautiverio es la recuperación del cóndor de California, que también está en peligro de extinción, gracias a su reproducción en cautiverio, en zoológicos. Este video que vamos a ver aquí es un video del zoológico de San Diego, me parece, en el que estamos viendo que cuando nacen los polluelos, no sé si se acuerdan de Conrad Lawrence y de la impronta esta en la que las crías van a seguir a su mamá cuando la ven, y que seguían a Conrad Lawrence,
Bueno, pues para evitar ese tipo de conductas y que las aves relacionen al humano con la alimentación, se usan estas marionetas que simulan ser una mamá cóndor para alimentar a los polluelos. De esta forma, entonces los polluelos no van a asociar a los humanos con el alimento, sino que también ellos van a poder aprender cosas y tener una conducta que les permita cuidar a sus propias crías cuando estén en vida libre. Otro ejemplo de conservación muy bonito es el del lobo mexicano, que estuvo en peligro de extinción en los 70s y que fue cazado, que no está prohibida su caza, al contrario se premiaba por cazar al lobo mexicano, actualmente ya está prohibido, ya son condiciones más agradables para el lobo, pero pues mientras tanto se mantuvo en cautiverio y se mantuvo en cautiverio con cría selectiva, es decir, se cuidaba quién se cruzaba con quién para evitar la endogamia, que es decir, la pérdida de la variabilidad genética, lo que es muy importante en los organismos como veremos en Biología 1. Y una vez que crecían los animalitos o se tenían las condiciones adecuadas, el siguiente paso era pasarlos a una etapa de semi-cautiverio en la que los lobos estaban en áreas mucho más grandes, parecidas a su entorno natural, pero delimitadas, por eso es semi-cautiverio, y en ellas se cuidaba que los lobos se comportaran como se tenían que comportar y pudieran sobrevivir por sí mismos. Si pasaban esta prueba, entonces se pueden liberar otra vez y reintroducir a su medio natural y se seguían con estos collares de transmisión satelital. Bueno, pues resulta que los lobos se alimentan desde ratones y conejos, si están solos o si están en manada y hay elementos débiles, pues, ¿qué es lo que hacen de los lobos un papel muy importante en el ecosistema? Se pueden alimentar de venados y hasta de bisontes. Pero nos platicaba una investigadora en una conferencia de etología que en algunos de los zoológicos de Estados Unidos, este de acá es en México, por cierto, creo que es el de los coyotes, pero bueno, en algún zoológico de Estados Unidos por sus regulaciones está prohibido darles alimento vivo a los lobos, y entonces los alimentaban con croquetes. Y entonces los lobos nunca aprendieron a obtener su propio alimento, y en esta etapa los malvados conejos asustaban a los lobos. Entonces imagínense, esos lobos pues nunca iban a poder regresar a su medio natural. Por eso es importante conocer y fomentar la conducta de estos organismos, que como les digo, estamos hablando de programas de conservación en cautiverio. Bueno, también tenemos programas de conservación en vida libre y para lo cual va a ser importante conocer la conducta de algunas especies, sobre todo de aquellas especies migratorias que no conocen de fronteras y que obligan a que varios países se pongan de acuerdo y junten esfuerzos para su conservación. De nada serviría, por ejemplo, que se hagan esfuerzos de conservación de la mariposa monarca en México si en Estados Unidos y Canadá no se hace lo mismo. Y lo mismo con otras especies. Sabemos que especies como la monarca son especies con conductas muy complejas, muy difíciles de comprender. No son las mismas hembras, no son las mismas mariposas las que salen de México que las que regresan. Tuvieron que pasar 4 generaciones más o menos. Regresa la generación que le llaman generación Matusalén a México. Y eso pues no es fácil de entender y ha sido objeto de muchos estudios. Y abre muchas preguntas, como, por ejemplo, ¿cómo lo logran? ¿Cómo logran saber las rutas migratorias? ¿Cómo saben qué generación es la que tienen que regresar? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué factores intervienen para que logren seguir con esta conducta y así tener su ciclo de vida completo? ¿Y qué pasa si nosotros alteramos esos factores? Todas estas preguntas son importantes para la conservación y pues para poder desarrollar programas, insisto, no nada más en un país, sino transnacionales. Otro ejemplo de conservación que también animales migratorios es las tortugas marinas. Unas de ellas que yo les he platicado que trabajo con ellas. Y sabemos que las tortugas marinas migran también, que igual que las tortugas, hacia otros países, hacia otras aguas, pero vienen a anidar a playas mexicanas, afortunadamente, y tienen conductas muy específicas, que son muy importantes cuando trabajamos con ellas. Por ejemplo, los biólogos sabemos que pues normalmente salen a anidar en la noche, que tardan aproximadamente 20, 30 minutos en su proceso de anidación,
y eso nos ayuda a calcular cuánto tiempo nos hemos tardado para alcanzar a verlas y recorrer la playa en periodos tales que veamos a la mayor cantidad de tortugas. Lo que estamos viendo aquí es una fase de una conducta que era el hacer el pozo, y aquí estamos viendo que está ovopositando. En esta fase, cuando ponen los huevos, antes de esta fase sabemos que no debemos molestar a la tortuga para nada, no hay que hacer nada porque se regresa. En cambio, en esta fase, cuando está poniendo huevos, entra como en trance, y es cuando los biólogos podemos aprovechar para tomar medidas, para marcarla y hacer observaciones, incluso muestras de sangre o de piel que se pueden usar para diferentes investigaciones, ya que las tortugas pasan la mayor parte del tiempo en el agua. Es muy difícil conocer muchos aspectos de ellas, por eso se marcan como esta marca que estamos viendo acá, o estas que tienen en esta parte las tortugas, además de otras. Después, tienen una conducta de esconder el nido, es esta que estamos viendo, y nosotros tratamos de imitarla cuando sembramos otra vez los huevos en nidos artificiales para protegerlos y que estén en las condiciones más parecidas a las naturales. Asimismo, cuando las crías emergen de los nidos, es importante dejarlas recorrer la playa, porque se piensa que es este proceso de impronta que implica recorrer la playa lo que les va a permitir reconocer y recordar la playa donde nacieron para que vuelvan a anidar. Y bueno, voy a dejar este video hasta aquí y continuamos hablando de esto en un siguiente video para que no sea tan pesado. Por ahora aquí le dejamos y nos vemos en el siguiente video.